Entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Alemania ansía tener un salvador. Y un ocultista acaudalado, Dietrich Eckart, cree haberlo encontrado. Tenía la idea de regenerar Alemania, pero ¿cómo iba a conseguirlo? Necesitamos un Mesías. El joven idealista Rudolf Hess se convierte en el primer discípulo. Es el principio de lo que casi se vuelve una historia de amor. Un joven aspirante a soldado, Heinrich Himmler, encuentra la oportunidad de luchar por sus ideales descabellados. Estas ideas biológicas, raciales, casi mitológicas, tendrán un atractivo inmenso, y este jamás dejará de adorarlas con toda su alma. Y el arrebatador héroe de guerra, Hermann Göring, descubre una causa para alimentar su propia ambición. Quería una Alemania a su imagen y semejanza. Este pequeño grupo de inadaptados y héroes se encuentra en mitad de la violencia y el desencanto de su país destrozado. Y sus ansias de venganza los llevarán a cometer los peores crímenes de la historia. Estos tipos pasarán de pelearse por las esquinas a acabar conquistando casi toda Europa en apenas 15 años. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de los celos, las luchas por el poder y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. La historia del círculo interno de Hitler comienza en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. En un aeródromo del este de Francia, el escuadrón alemán más famoso de todos los tiempos, el circo volador de Richthofen, espera su próxima misión. Hace 7 meses que han perdido a su legendario líder, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Pero un nuevo héroe ha llegado para ocupar su lugar. Un as de la aviación llamado Hermann Göring. Göring es un héroe nacional. Destacó por su valor en infantería durante la Primera Guerra Mundial y cuando se metió a piloto resultó ser magnífico. Derribó 22 aviones. Y por eso le otorgaron con razón la mayor condecoración alemana, que se llama Max Azul. De joven, Göring era de lo más apuesto. Tenía buena presencia. Era un hombre de principios, arrojo y valentía. Es un hombre impresionante. Es gracioso, tiene ingenio. Es un líder nato. Es de esos a los que metes en un cuarto con otras 20 personas y en un periquete ya les está diciendo qué hacer a las otras 19. Pero Göring se enfrenta a una crisis. Se rumorea que el emperador alemán va a tirar la toalla. Sin embargo, Göring se niega. Puede que la guerra vaya mal y que su escuadrón se haya visto reducido a la mitad, pero no piensa rendirse. Göring reúne a sus hombres y básicamente les dice que no hagan caso a los rumores derrotistas de que el Kaiser los va a dejar colgados. Él nunca lo haría, les dice. El Kaiser les va a ser fieles, igual que ellos le son fieles al Kaiser, y plantarán cara por la gloria y el honor de la patria. Göring anima a sus hombres a que se preparen para una última batalla por la gloria a vida o muerte. Pero casi al mismo tiempo que finalizan los vítores, llegan órdenes de detener todas las operaciones aéreas del frente oeste. La orden supone un mazazo para Göring. Significa que todo por lo que ha luchado estos 4 años, todas esas batallas, todos esos combates aéreos, han sido en vano. Han perdido compañeros, han sufrido experiencias inenarrables y parece que no ha servido de nada. Todo se desvanece en 1918. El Kaiser los ha abandonado y ha huido a los Países Bajos. Alemania está a punto de rendirse. Parece que los británicos, los estadounidenses y los franceses van a derrotar a Alemania sin tener que llegar a pisar suelo germano.
A Göring, igual que a muchos alemanes orgullosos, la noticia le cae como un jarro de agua fría. Se siente traicionado. ¿Cómo es posible? Creo que se palpaban en el ambiente las ganas de buscar a quien echarle las culpas. Para Göring, no son los valerosos combatientes alemanes los que han perdido la guerra, sino que la derrota se debe a las cobardes maniobras hechas a escondidas por los políticos de izquierdas. Así empieza para Göring, igual que para otros millones de alemanes, una sensación de que les han dado una puñalada trapera. A Göring le ordenan entregar su avión a los aliados, pero no tiene intención alguna de obedecer a quienes lo han traicionado. Para no caer en manos enemigas, Göring les dice a sus hombres que vuelen a casa y que aterricen de emergencia en suelo alemán. Esta escapada dice mucho de su confianza en sí mismo, de sus ínfulas y de su pensamiento de que las reglas y las normas son algo que está por debajo de él. Alemania se rinde, pero Göring jamás. Sin embargo, Göring volverá a una nación en crisis. Cuando el ejército alemán volvió a casa, el país estaba sumido en el caos más absoluto. Había millones de personas en paro, había mucha agitación política y también económica. La pobreza y la hambruna están a la orden del día. La ley y el orden se han desmoronado y una revolución social arrasa por todo el país. Los intelectuales alemanes están muy divididos entre las políticas de extrema izquierda y de extrema derecha. En el sur de Alemania, la capital bávara de Múnich es un caldo de cultivo para estas ideas extremistas. En la élite de derecha sin pelos en la lengua de la ciudad, hay un poeta y dramaturgo bávaro de 50 años llamado Dietrich Eckart. Hoy en día pocos relacionarían a Dietrich Eckart con el movimiento nazi, pero lo cierto es que se trata de una de sus figuras más importantes, y se podría decir que fue quien puso en marcha la fuerza política. Es sabido que Eckart bebe en demasía, pero como se ganó un nombre y fortuna como dramaturgo antes de la guerra, también tiene dinero y muchos contactos. Es alguien culto, un poeta conocido, sabe expresar sus opiniones razonablemente bien. Pero sus opiniones son de extrema derecha, y acorde al sentir de los tiempos, su publicación Auf gut Deutsch o En buen alemán es un panfleto racista de un antisemitismo flagrante. Eckart también tiene contactos en un grupo ocultista de derecha secreto, la Sociedad Thule. La Sociedad Thule era un grupo de lunáticos. Una de las cosas en las que creían era la Atlántida. Decían que había una raza de personas, los arios, que poseían una belleza y fuerza casi sobrehumanas y venían de la Atlántida. Se basa en la noción de que la raza aria, o el pueblo teutón, era la gran fuerza de la civilización a través de los tiempos que se había vuelto germana. Los alemanes, el pueblo ario teutón, eran los mejores, porque era lo que había querido el destino, la providencia. Por raras que parezcan sus creencias, para la destrozada conciencia alemana, la idea de haber tenido un pasado glorioso suponía una atractiva vía de escape a la humillante realidad. Es importante darles una referencia a los alemanes, una noción de su identidad histórica. Alemania, como Estado, solo tenía 40 años. Lo que los unía eran las ansias de querer descubrir las raíces de lo alemán. ¿Qué significaba ser alemán? Pero el mito de la sociedad Thule tiene su lado oscuro. Creen que los arios sobrehumanos han perdido fuerza al reproducirse con razas inferiores y de moral corrupta. Ahora esas razas ostentan el control, y el caos que Eckart percibe en Alemania es el resultado. Es un chivo expiatorio. Él dice haber descubierto que existe una conspiración global. Eckart cree a pie juntillas que los enemigos de los arios son los bolcheviques, los comunistas y sobre todo los judíos. La raza judía quiere acabar con todas las demás culturas desde dentro, infiltrándose, corrompiendo el cuerpo desde dentro, como una bacteria. No había indicio alguno de nada de esto, pero se volvió el pilar de uno de los movimientos más poderosos de la historia.
Eckart quiere devolverles el golpe a los enemigos infiltrados, pero para triunfar necesita que el mensaje vaya más allá de la élite y cale entre las masas. Necesita apelar a las clases obreras marginadas. Mientras, con su escuadrón ya disuelto, Hermann Göring vuelve a Múnich. A ojos de muchos es un héroe de guerra, pero Göring lo atenazan el resentimiento, la ira y la frustración de que Alemania, tras tantos esfuerzos y penurias que tendrían que haber culminado en una victoria gloriosa, haya acabado sufriendo una derrota de lo más humillante. Y Göring prueba la humillación en primera persona. La violencia callejera está a la orden del día, y los exoficiales militares como él son los objetivos principales para las bandas socialistas. Lo asaltan unos matones que intentan arrancarle las insignias militares del uniforme. No es el ataque en sí, sino la tremenda falta de respeto por el uniforme lo que lo marcará de por vida. La amargura de Göring se ve aumentada por el hecho de que ni su uniforme, ni todas sus medallas son ya símbolos ni hitos de respeto. Esto le resulta incomprensible. Hacía unos meses era algo impensable, pero en esas estaba. ¿Qué recibimiento era ese para alguien como Göring? Incapaz de encontrar trabajo en Múnich, el as de la aviación se ve obligado a malvivir como piloto de acrobacias ambulante. A principios de 1919 huye del desastre y se va de Alemania. Esta obsesión con escapar del caos se volverá un rasgo distintivo en su carrera futura. Pero otros, como Dietrich Eckart, están decididos a plantar cara. A principios de 1919, Eckart y los ocultistas de la Sociedad Thule ponen en marcha su plan de difundir su mensaje de derechas. Fundan un partido político de corta vida, el Partido Obrero Alemán, que es solo una de las numerosas pequeñas facciones que surgen y se reúnen en las cervecerías y bodegas de Múnich. En los años 20, estas cervecerías eran microcosmos de agitación política. Al principio, el partido no es nada especial ni del otro mundo. Por aquel entonces era uno de esos grupitos especialmente nocivos, viles, obsesionados y antisemitas que solían ladrar mucho, pero que nadie se tomaba demasiado en serio. Pero la humillación de Alemania está lejos de acabarse. Y pronto, otra crisis de la economía alemana conseguirá que los disparates arios de Eckart encuentren nuevos partidarios. En verano de 1919, los aliados, triunfantes, se reúnen en París y el 28 de junio ellos y Alemania firman un documento crucial, el Tratado de Versalles. En Europa hay gran regocijo, pero para Alemania, el tratado supone un desastre. Exige compensaciones en represalia por la Primera Guerra Mundial. Nadie se espera lo mucho que van a sufrir los alemanes por culpa de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. A Alemania le imponen una multa de más de 260.000 millones de marcos, el equivalente a 860.000 millones de dólares actuales. Los aliados hacen con la quinta parte de su industria y le arrebatan todas las colonias internacionales. También se ven obligados a entregarle un 13% de los territorios alemanes europeos a países. Casi 7 millones de alemanes pierden la ciudadanía y se ven obligados a formar parte de naciones como Polonia o Checoslovaquia. Los nacionalistas como Dietrich Eckart no pueden aceptar que Alemania vaya a recibir tal trato, que vaya a ser un hazmerreír nacional. La Alemania de Eckart, antaño orgullosa y locomotora industrial de Europa, se ha visto mutilada. En agosto de 1919, un nuevo gobierno democrático, la República de Weimar, cobra forma. Está diseñada para sustituir el gobierno autocrático del Kaiser y sus generales. Pero a Eckart le parece débil y dominada por los judíos y los políticos progresistas. Tiene claro que su partido debe hacerse con el poder. Para ello necesita a alguien que pueda hablarle directamente al pueblo, un líder que inspire. La palabra Mesías la usó Eckart más de una vez en sus escritos. Tenía la idea de regenerar Alemania, pero
¿Cómo iba a conseguirlo? Necesitamos un Mesías. Tradicionalmente, los líderes han sido gente de pedigrí, pero en esos tiempos la gente quería un líder totalmente distinto, alguien que no tuviese ya un nombre ganado. Eckhart escribió un poema muy notable en 1918, en el que describe a una figura llamada el sin nombre o el grande, que es un soldado alemán corriente de mirada fiera e implacable que vendrá a salvar al pueblo alemán. En otoño de 1919, en una reunión del Partido Obrero Alemán, un espía acecha entre la multitud. Lo envía el ejército alemán para informar de los acontecimientos. Pero el joven descubre que las ideas anticomunistas y antisemitas del partido se parecen mucho a las suyas. Resulta que en vez de espiarlos, se identifica con las ideas que exponen. Animado, deja de tomar notas y se dirige a los asistentes. Se da cuenta de inmediato de que su voz cautiva y la cervecería enmudece. Se levanta, habla y todos se quedan impresionados por el hombre que habla con tanta pasión, a la vez que veneno. Se llama Adolf Hitler. Eckhart se queda de piedra. Se sube a las mesas y da unos discursos de una ferocidad fantástica. Y Eckhart se da cuenta enseguida de que es él, es el hombre que los liderará. Eckhart ve en Hitler al hombre que llevará su mensaje al pueblo, que difundirá los ideales arios más allá de la élite metropolitana y que quizá hasta inspirará al país. Cuando se conocen, hay una atracción mutua. Eckhart utiliza el concepto del Mesías y dice, en términos menos dramáticos, que es un visionario. Hitler puede ser un líder. Es capaz de cosas que los demás no pueden hacer. Hitler y él estrecharon lazos, aunque en muchas cosas eran muy distintos. Eckhart era un bon vivant, fumaba y bebía, pero a Hitler no le interesaba nada de eso. Lo que a Eckhart le gusta de Hitler es que es un soldado normal y corriente, pero se ha subido a una plataforma para articular con claridad unas ideas que Eckhart no consigue transmitir del mismo modo. Eckhart no es el único que queda cautivado por Hitler. Entre los asistentes hay un joven universitario, Rudolf Hess. Rudolf Hess es muy joven e impresionable. Y cuando ve a Hitler, se queda prendado de cada palabra que dice. De familia rica, Hess fue un soldado valiente y disciplinado en la guerra. Él también había encontrado consuelo en las políticas mitológicas de la sociedad Thule, y en cuanto oye hablar de Hitler, cae rendido a sus pies. Vuelve a casa con su novia y le dice, he visto a un hombre. Adula tanto a Hitler que le suelta un sermón sobre sus capacidades, destrezas, carisma y cualidades mesiánicas del hombre al que ha visto. Es el principio de lo que casi se vuelve una historia de amor. El embelesado Hess se volverá uno de los primeros discípulos de Hitler y un miembro fundador de su círculo interno. Pronto se unirán más. Entre ellos está el atribulado hijo de 19 años de un profesor. Ese hijo es Heinrich Himmler. Himmler había cumplido los 18 años en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, y aunque estaba desesperado por demostrar su valía como soldado, ya era demasiado tarde. Una de las mayores frustraciones de Heinrich Himmler era que debido a su juventud no pudo luchar en la guerra y esto lo mortificaba. Tenía ambiciones militares que no había podido cumplir. Himmler, ávido escritor de diarios y coleccionista de sellos, había sido un niño propenso a la enfermedad. Himmler no sabe desenvolverse bien y no tiene muchas habilidades sociales. Yo creo que podría decirse que tiene cierta represión sexual. Un grave complejo de inferioridad que compensaba siendo muy agresivo y destructivo, literalmente, al tratar con la gente. El padre de Himmler se había empeñado en mantenerlo alejado de los problemas y lo había matriculado en la Universidad de Múnich para estudiar agricultura,
Sin embargo, Himmler tenía las mismas ideas sobre mitos y monstruos que los ocultistas Eckart y Hess, y su enfoque agricultor era muy distinto del de sus compañeros de carrera. Himmler es una figura enigmática en muchos aspectos. Le encantaba el misterio, le encantaba el ocultismo, le encantaban las leyendas. Una de las ideas que obsesionaban a Himmler era la noción de Blut und Boden, sangre y tierra. La sociedad alemana volverá a su Völkisch, a sus raíces, y se volverá a una economía más centrada en la agricultura, además de una raza aria de gran pureza biológica. Y así, Alemania cobrará una fuerza enorme y podrá fundar un imperio. Para el joven Himmler, estas ideas biológicas, raciales, casi mitológicas, tendrán un atractivo inmenso, y este jamás dejará de adorarlas con toda su alma. Pronto, este aspirante a soldado conocerá al hombre que hará su sueño realidad y que le dará a Himmler la oportunidad de luchar por sus ideales dementes. Pero de momento, a ese hombre aún le queda mucho recorrido. Aunque Eckart cree que Hitler es el redentor de la profecía, reconoce que el joven agitador es un diamante en bruto que hay que pulir con cuidado. En cierto modo, Eckart se volvió el mentor de Hitler, como quien dice. Básicamente, Eckart vistió a Hitler para que pareciese respetable. Le compró una corbata, una camisa, un traje como Dios manda y una bonita gabardina. Después se lo presentó a varios inversores acaudalados y dijo: miren, este es el hombre que algún día liberará a Alemania y nos guiará. Pero Eckart descubre que el diamante en bruto es difícil de pulir. Sí, lo podías vestir de traje y corbata y peinarlo bien, pero luego cuando estaba en guateques sofisticados se ponía a soltar diatribas criticando a los judíos, cosa que les chocaba a las señoras. Y además, comía como un animal, porque tenía mucha hambre y era muy pobre, y carecía por completo de modales en la mesa. Pero poco a poco, Eckart refina el comportamiento de Hitler, y estos dos hombres, que se llevan 20 años, se vuelven íntimos. La relación era de alumno y mentor, o de padre e hijo. Entre ellos había una relación de hermandad. Con Hitler como jefe de propaganda del partido, los dos se ponen manos a la obra para refinar las teorías e ideas del movimiento. Juntos forman un equipo fantástico. Hitler y Eckart se complementaban a la perfección. Aunque Eckart no hablaba bien en público, ni mucho menos, escribía de maravilla y era un gran teórico, mientras que Hitler divagaba mucho y tampoco es que escribiese muy allá. Lo que hacía Eckart era coger las frases de Hitler, pulirlas, ordenarlas y devolvérselas para que Hitler pudiese pronunciarlas con su estilo de oratoria tan potente que embelesaba al público. Iba como la seda. Los nazis prometen recuperar las tierras robadas por el Tratado de Versalles y acabar con las desmesuradas reparaciones exigidas por los aliados. La genialidad es que son promesas sencillas y fáciles de recordar, por lo que consiguen mucha relevancia política. Eckart les da su grito de batalla: Deutschland erwache, Alemania despierta. El partido también recibe un emblema nuevo que los místicos de la sociedad Thule consideran de origen ario: la esvástica. El movimiento queda rebautizado como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ha nacido el partido nazi. El movimiento gana fuerza poco a poco y los poderosos empiezan a darse cuenta. Gente como el capitán Ernst Röhm. Para los nazis, Röhm, que sigue siendo oficial al servicio del ejército alemán, podría ser alguien clave, porque tiene acceso tanto a hombres como a armas. Röhm era un soldado condecorado de la Primera Guerra Mundial, con varias distinciones al valor. Le encantaba la guerra, le encantaban el ejército, el combate y el conflicto. Creía que los objetivos solo podían alcanzarse usando la violencia. Pero debido al Tratado de Versalles, el querido ejército de Röhm se había visto reducido a tan solo 100.000 hombres. Y los aliados estaban confiscando y destruyendo su equipamiento. Por eso el ejército escoge a Röhm para que establezca en secreto unos grupos paramilitares extraoficiales y que acumule armas.
Röhm estaba afianzando unos cimientos de poder formidables. Pasaba armas de contrabando y por eso lo apodaron el rey de las ametralladoras. Röhm utiliza el miedo y la violencia para conseguir lo que quiere. Es una persona de lo más desagradable. Es un abusón, un matón y un adicto al poder y a la autoridad. Como es inevitable, Röhm se ve atraído por el mensaje nazi y por su carismático portavoz nuevo, pero su relación con Hitler no es nada afectuosa. Para Röhm, Hitler es una herramienta para conseguir un fin. Recuerden que es un oficial, un capitán, así que se considera por encima de Hitler, quien debería cumplir sus órdenes. Al principio, el partido nazi no veía a Hitler como el líder, sino como el tamborilero. Era alguien que podía granjearles apoyos y por eso, para alguien como Röhm, que ostentaba un gran poder por derecho propio, le venía como anillo al dedo. Röhm se une al movimiento, apoya económicamente a Hitler y le presenta a oficiales superiores militares, patriotas todos ellos. El partido crece, pero si quieren dejar huella, tienen que hacer más que dar discursitos en cervecerías. En diciembre de 1920, Eckart y Röhm ven la oportunidad de llevar su mensaje nazi a las calles. Recaudan fondos para comprar el periódico semanal en declive de la sociedad Thule. Es una primera incursión en la propaganda de masas, una herramienta que los nazis aprenderán a usar con eficiencia apabullante. El Völkischer Beobachter es un ejemplo clásico del empleo de los medios por parte de los nazis para difundir su mensaje. Con este periódico, sus titulares rimbombantes, su contenido llamativo y sus imágenes potentes, pues cualquier editor actual reconocería que son herramientas poderosas. De momento, oficialmente Hitler solo es el portavoz del partido, pero Eckart, acomodado en el puesto de editor jefe, no pierde el tiempo a la hora de vender su visión de Hitler como el Mesías de Alemania. Hitler no se considera el Mesías, se cree que es Juan el Bautista y que en algún momento aparecerá el Mesías. Pero Eckart se refiere a Hitler como Der kommenden Großen, el próximo grande. Y le adjudica los poderes místicos de un líder teutón ario mitológico. Cautiva la imaginación de los lectores, pero también alimenta el ego de Hitler. Animado por gente como Eckart, Hitler empieza a pensar que quizás sí que es él el salvador de Alemania. Hitler empezó a considerarse a sí mismo alguien con poderes cuasi divinos. Y Eckart no es el único nazi que ve así a Hitler. El ahora devoto Rudolf Hess está decidido a cumplir la voluntad de Hitler. Hess es uno de esos integrantes del movimiento que podría calificarse de adulador. Siente la necesidad de admirar, de respetar y de adorar. Se ve que Hitler era distante y frío, pero eso no echaba hacia atrás a Hess. Le hacía parecer más atractivo, quizá por el misterio. Hess está casi enamorado de Hitler. Lo tiene hipnotizado. Es como un perrito faldero, es cariñoso. Se da cuenta de que siempre vivirá a su sombra, y a su sombra quiere vivir él. Poco después de que salga el artículo de Eckart, Hess empieza a referirse a Hitler como el líder, Der Führer. El Führer de Hess está a punto de transformarse. En julio de 1921, el partido nazi se ve sumido en una crisis. Eckart descubre que el líder oficial del partido, Anton Drexler, quiere hacer una coalición con otros grupos políticos. Hitler enfurece. ¿Por qué va su manifiesto a contaminarse con otros partidos? Dimite de inmediato. Pero en secreto, Hitler no tiene intención alguna de darles la espalda a los nazis. Es un movimiento la mar de inteligente por parte de Hitler. Básicamente dimite para volver al poder. ¿Cómo? Pues porque dice, o me apoyáis o os las apañáis sin mí. Sabe muy bien, como todo buen negociador, que tiene la sartén por el mango. Van a apoyarlo a él, y lo sabe. Es a través de Dietrich Eckart que Hitler exige que lo nombren líder y le otorguen poderes dictatoriales. Eckart le presenta el ultimátum de Hitler al partido y se somete a votación. Por mayoría aplastante de 543-1, echan a Drexler y convierten a Hitler en su líder oficial.
Eckart le ha entregado a Hitler el control absoluto del partido nazi, pero pronto se arrepentirá. Los nazis siguen siendo una mera organización minoritaria. Si quieren llevar a cabo su plan de hacerse con el poder por la fuerza, necesitan más que palabras. Necesitan un ejército. Hay que recordar que la política alemana de aquellos tiempos era de una violencia descomunal. Ernst Röhm empieza a crear la fuerza paramilitar del partido, la llamada sección deportiva. En otoño de 1921 ya tiene 300 miembros y un nuevo nombre, la sección de asalto o Sturmabteilung. La SA de Röhm echa a los alborotadores de las reuniones e intimida a los rivales políticos, pero le falta disciplina. Necesita un líder, y Röhm, que es oficial del ejército, no puede ocuparse. Como si viniese escrito, el hombre perfecto para el puesto vuelve a Múnich. El famoso héroe de guerra Hermann Göring ha regresado, y el ambicioso as de la aviación se mete de cabeza en la causa que puede otorgarle el poder y la influencia que tanto ansía. Göring piensa que es algo a lo que debe unirse. Es un movimiento pequeño en el que puede ser alguien importante. Göring no traga con todas las ideas extremistas de Hitler, pero está dispuesto a dejar al margen las objeciones morales a cambio de tener poder y reconocimiento personales. Para él, el nazismo era un medio para alcanzar un progreso personal. No miraba por nadie más que por él. Quería una Alemania a su imagen y semejanza. Al día siguiente de ver hablar a Hitler por primera vez, los dos hombres se reúnen, y Göring comprende su valor para Hitler y el partido nazi. Es famoso, muy conocido. La gente venera a Göring. Es una buena incorporación para el equipo. Junto a otros miembros del creciente círculo interno, empezarán a poner al partido nazi en la palestra. Hess recluta cada vez más miembros. Röhm se ocupa de entrenar al ejército secreto, y Göring se dispone a convertir la Sturmabteilung en una fuerza formidable. No cabe duda de que Göring era ducho en política y un organizador muy capaz de los soldados de asalto. Sabía lo que hacía. Más tarde Hitler diría: le di una muchedumbre desarrapada y en muy poco tiempo organizó una división de 11.000 hombres. Pero mientras Göring, Röhm y Hess no dejan de ascender, Dietrich Eckart se ve cada vez más apartado del círculo de Hitler. Le parecía que Eckart se había convertido en un lastre político. Bebe demasiado y piensa mucho, pero hace poco. Le falta espíritu revolucionario. Hitler se ha hartado de su mentor y Eckart cada vez le da más a la botella. Eckart empieza a tener serias dudas sobre Hitler. También lo acusa de tener complejo mesiánico. Lo que es irónico. ¿Por qué? Porque fue Eckart quien siempre buscó un mesías. Y ahora que lo tiene, a Eckart no le gusta. Hitler dice que Eckart es un fatalista, un pedante y un pesimista. Creo que Eckart tuvo una revelación y se preguntó qué había creado. ¿He creado un monstruo político que no voy a poder controlar? Ernst Röhm también sufre una crisis. Ha empezado a llamar la atención de los comandantes del ejército, a quienes preocupa su creciente implicación en la política de extrema derecha. Le dan un ultimátum. Tiene que escoger entre su carrera y el partido nazi. Röhm tiene que elegir entre quedarse en el ejército y arrimar el hombro para restaurar la antigua gloria del ejército alemán o irse con los nazis. Para él es una decisión dificilísima. De momento, Röhm sigue reclutando a luchadores entregados para la milicia y le llama la atención uno especialmente entusiasta: el aspirante a soldado Heinrich Himmler. La oportunidad que gana Himmler al relacionarse con Röhm es el uniforme. La idea de poder ser soldado, quizá uno de juguete, pero se le puede considerar soldado y eso le atrae. Röhm presenta a Himmler ante el creciente partido nazi y en agosto de 1923 se convierte en el miembro 14.303. Al principio está pegado a las faldas de Röhm.
hay pocos indicios de que vaya a volverse el antisemita más sanguinario y temido de todos. Todos los protagonistas están en sus puestos y solo necesitan una ocasión de dejar huella. El universo conspira para ayudarlos, y Alemania se ve sumida en un caos financiero cuando la hiperinflación atenaza la economía. El precio del pan sube de 165 marcos a más de 1.000 millones en apenas 10 meses. La hiperinflación de 1922 y 1923 tuvo un efecto devastador para muchos alemanes. De la noche a la mañana, las fortunas perdieron todo su valor. Ese año los alemanes no sabían qué iba a pasar. ¿Va a venirse todo abajo? ¿Qué sucede? ¿Cómo se rescata a Alemania de la crisis? Al gobierno de Weimar no le queda otra alternativa que dejar de pagar las reparaciones a los aliados. Como represalia, las tropas francesas y belgas toman uno de los pocos activos de Alemania, el Ruhr, el corazón industrial del país. Es la primera vez que hay tropas extranjeras en territorio soberano. Lo peor que se le puede hacer a un pueblo es ocuparlo. Y para los alemanes, que son orgullosos hasta la médula, supone un insulto gravísimo y una tremenda humillación. Para Göring y los nazis, supone una llamada a las armas. Ahora tenemos las circunstancias perfectas, el colapso total de la economía y la ruina de la clase media. Para ellos este es el momento. 1923 es cuando dicen vamos a dar el golpe. Göring sabe que el tiempo corre y quiere actuar ya. La crisis económica se está cebando con las arcas del partido y la sección de asalto empieza a inquietarse. Röhm debe decidir. Opta por abandonar el ejército y jugárselo todo a un golpe de Estado nazi. Röhm convence a Hitler, insistiendo en que la mayoría del ejército los apoya y no intentarán detenerlos. Están de acuerdo. Es el momento de hacerse con el poder. ¿Pero cómo? La inspiración viene desde el extranjero. El fascista con más éxito de Europa, Benito Mussolini, se había alzado con el poder en Italia hacía pocos meses. Contaba con el favor de gran parte del pueblo y entró en Roma con sus 30.000 milicianos. Göring dijo, así se hace. No esperemos a tener apoyos electorales. No esperemos a contar con grandes apoyos populares. Hagámonos con el poder igual que Mussolini y ya lo justificaremos luego. El plan es tomar Baviera primero y luego hacerse con el gobierno nacional en Berlín. El objetivo del putsch es sencillamente desafiar al gobierno bávaro en Múnich para desafiar al gobierno de toda Alemania. Así de simple. Baviera está en manos de 3 personas: el jefe de policía, el del ejército y el ministro presidente del Estado, Gustav von Kahr. Si consiguen ponerlos de su parte, tendrán el apoyo del ejército y de la policía. Pero hay un problema. Al contrario que Mussolini, Hitler es un desconocido fuera de Múnich. Para poder triunfar, necesitan un líder temporal que cuente con el favor del país entero. Hablan con el general Erich Ludendorff, héroe de la derecha alemana y uno de los grandes comandantes de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff tiene toda la pinta del clásico general prusiano y es alguien muy respetado entre el pueblo alemán. Cuando los nazis se enteran de que el ministro presidente von Kahr va a celebrar un mitin público en la Burger Braukeller, una de las cervecerías más importantes de Múnich, al que acudirán los jefes del ejército y la policía de Baviera, entienden que tienen que actuar rápido. Cuando los nazis se enteran, les entra miedo de que von Kahr vaya a chafarles la jugada. Sospechan que von Kahr va a declarar la independencia de Baviera respecto a Alemania, cosa que los nazis no quieren. Tienen que actuar cuanto antes. Tiene que ser ya. Göring moviliza de inmediato a la sección de asalto. Él y Hess lideran la incursión de la Burger Braukeller. Su plan es irrumpir en el mitin y capturar a los 3 líderes de un solo golpe. Una vez hecho esto, los soldados de asalto, incluyendo a los de Röhm y Himmler,
se apoderarán de los edificios policiales y militares clave de la ciudad. Esperan a que les den luz verde. Es el momento que Göring estaba esperando. Se pone sus mejores galas, su uniforme militar con el Max azul. Era su momento de gloria, la hora de recuperar su faceta militar. Göring piensa a lo grande. Cree que esta es la chispa que prenderá la hoguera de la conquista de Alemania. Para los miembros del círculo interno de Hitler es el momento que estaban esperando. Saben que es su oportunidad de hacerse con el poder por la fuerza y demostrarle al mundo de qué pasta están hechos. Göring llega a la Burger Braukeller con 100 de sus soldados de élite de la sección de asalto fuertemente armados. En total son 600 de la sección los que rodean el local. Las tropas de Göring iban bien vestidas y tenían una disciplina de hierro. Así que cuando llegaron a las puertas de la Burger Braukeller, la policía local dio por hecho que eran soldados normales y corrientes y les dejaron a lo suyo. La verdad es que es un engaño magnífico. Dentro, Gustav von Kahr se dirige a la multitud. Y como habían predicho, los jefes de la policía y el ejército bávaros lo acompañan. Göring y sus hombres echan abajo la puerta de la Burger Braukeller y colocan una ametralladora Maxim en un extremo del salón, lo que les permite acabar con todo el mundo si quieren. Luego se abren paso por la cervecería para despejarle el camino a Adolf Hitler. Hitler entra con la sección de asalto y toma el control. Dispara al techo y caen trozos de enlucido y madera. Hitler declara que la revolución nacional socialista ha empezado. Se llevan al triunvirato con ellos y empiezan a negociar. Hitler intenta convencer a los 3 líderes estatales de que se unan al golpe, pero se niegan. Von Kahr y los otros 2 no piensan consentirlo. No van a decirle a Hitler que lo apoyan y les parece todo bien. Hitler necesita desesperadamente el poder de persuasión de su líder nacional, Ludendorff, pero aún no ha llegado. La figura destacada que han reclutado para darles una pátina de refinamiento y autoridad no da señales de vida. Pistola en mano, Hitler los amenaza, pero no ceden. Hitler se da cuenta de que los nazis y él no pueden liarse a tiros, porque así no conseguirán nada. La cosa se está yendo a pique. En el salón principal, Hess señala a los rivales políticos importantes para que se los secuestren y se los lleven de la ciudad, mientras que Göring controla a la multitud. Göring intenta que las cosas no se descontrolen en la cervecería, y para ello hace un despliegue de autoridad, abriéndose el abrigo para que se vea el Max azul. Se puso a hacer bromas y a decirles que mantuviesen la calma, que tenían cerveza para beber. Es la mejor faceta de Göring, o la peor según se mire. Con la cervecería cerrada, Röhm recibe la llamada a la acción. Les ordena a sus hombres que entren en el Ministerio de Guerra bávaro. Himmler enarbola la vieja bandera imperial con orgullo. Se dice que tendía a estar en retaguardia para animar a los demás a ir a la vanguardia. Si lo decían como insulto o no, ya es otra cosa. Pero lo cierto es que fue ondeando la bandera en la marcha. Hago de soldado. Esto es muy valiente. Estoy con la gente, con las tropas de a pie. Por toda la ciudad, la sección de asalto va a por sus objetivos. Pero en la cervecería, a Göring le cuesta mantener la calma y las negociaciones de Hitler están en punto muerto. En un intento desesperado de darle la vuelta a la tortilla, pronuncia un discurso apasionado ante la multitud, contándoles la mentira de que el gobierno ha aceptado respaldarles. Sorprendentemente, la gente se lo cree, y entonces, como si fuese una coreografía, llega Ludendorff. Ludendorff hace su magia, y los líderes de Baviera acceden a unirse a ellos. El golpe nazi coge fuerza de inmediato. En las calles, la unidad de Röhm y Himmler se ha hecho con el control del Ministerio de Guerra, y hay tropas militares y policiales de Múnich que deciden unirse al alzamiento. Se diría que el golpe va a tener éxito. Hitler decide dejar al mando a Göring y a Ludendorff, y se va a ver cómo va Röhm. Hitler se va de la Burger Braukeller a las barricadas, donde se encuentra con Röhm.
Le da un abrazo y le dice: está en marcha, se está formando el gobierno del nuevo Reich. En la Burger Braukeller, el ambiente está más relajado. Pero mientras un distraído Göring va a por bebidas para sus hombres, Ludendorff comete un grave error. Parece que von Kahr convenció a Ludendorff de que lo soltara, y este dijo: vale, pero dame tu palabra de que no darás marcha atrás. Von Kahr le asegura a Ludendorff que no los traicionará. Deja atrás a los soldados borrachos de Göring y se va. En otra cervecería de la ciudad, Dietrich Eckart, el otrora mentor de Hitler, está completamente ajeno al putsch que está teniendo lugar. No hay mayor ejemplo de lo aislado que está Eckart del círculo interno que el hecho de que no sabe nada del golpe hasta que lo llaman por teléfono ya de madrugada. Lo llamó un compañero para preguntarle que dónde está, que mire lo que ha pasado, que la fiesta ha terminado. De verdad, tal cual. Cuando informan a Eckart de que von Kahr ha sido liberado, ve el peligro. Sabe que no puede fiarse de von Kahr y exclama: nos han traicionado. El instinto de Eckart no le miente. Von Kahr moviliza al ejército de inmediato. En un instante, la situación da un giro de 180 grados. El golpe ha llegado a un punto muerto, y cuando amanece al día siguiente, Göring y el resto del círculo interno no saben muy bien qué hacer. Esa mañana, Eckart se dirige a la sede del partido nazi. Las tropas de la sección de asalto cantan su himno, Alemania despierta. Pero Eckart, quien ayudó a ponerlo todo en marcha, se ha quedado totalmente al margen del golpe. Entonces llega su antiguo pupilo. El coche de Hitler frena en seco ante Eckart. Hitler le lanza una mirada furiosa y le dice: métete en el coche de detrás y sígueme. Será la última vez que estos dos hablen. En un intento por mantener con vida el golpe, Ludendorff toma la iniciativa. Es Ludendorff el que aprovecha el momento y dice: marcharemos. Los nazis se dirigen al centro de Múnich como última jugada desesperada. Göring, Hitler, Ludendorff, están todos. Y se cogen de los brazos. Pero las autoridades los están esperando. A Göring le disparan en la pierna y sale gravemente herido. A Göring le disparan y no puede andar, pero sí arrastrarse. Los cogen en una calle estrecha. Es un desastre. Los nazis están derrotados y no les queda otra que huir. En el caos mueren 16 nazis y muchos más salen heridos. Hitler burla a la muerte por poco. Hay una bala que no le da a Hitler por 2 palmos. De haber ido más a la derecha, la historia habría cambiado mucho. Eckart observa cómo el hombre al que había formado para ser el grande huye por su vida. El golpe ha acabado siendo un desastre total. Malherido, Göring escapa a Austria, exiliado de su país, en busca y captura y con sus sueños de gloria hechos añicos. Rudolf Hess también se refugia en Austria, mientras que Himmler vuelve a casa de su madre. Todavía no es tan importante como para merecer la atención de las autoridades. Rom se entrega y lo encierran con Hitler. El putsch ha sido un fracaso absoluto. El círculo interno se rompe, el partido se disuelve y el Führer acaba entre rejas. Nadie habría imaginado que esta gente volvería a ostentar el poder y que empujaría al mundo a una sangrienta guerra mundial. Pero juntos han aprendido una valiosa lección. Estas políticas tan revolucionarias no funcionan. Al final, hay que subvertir la democracia volviéndote demócrata.
En los años venideros, los nazis reescribirán la historia del Putsch para darle una pátina de lucha triunfante. Lo glorifican. Y los miembros del círculo interno que estuvieron allí en ese día aciago afianzan su posición en el grupo. El Putsch crea lazos de sangre entre las futuras figuras principales del Tercer Reich. Pero Dietrich Eckart no vivirá para ver el alzamiento del Tercer Reich. Apenas 6 semanas después del golpe de Estado fallido, se ve a las puertas de la muerte. Los años de abuso del alcohol le han pasado factura. Sus últimas palabras son proféticas. Es Eckart en estado puro. Se pinta como el titiritero que había sido el auténtico artífice de la nueva Alemania que estaba por venir. La muerte prematura de Eckart supone el final del primer acto del movimiento nazi, pero su legado perdura. Eckart nunca lo sabrá, pero al menos en público, Hitler siempre lo respetará casi como si fuese un miembro permanente del círculo interno. Le dedicará el primer volumen de Mi lucha a Eckart, a quien llamará el padre espiritual del nacionalsocialismo. Eckart muere, pero sus ideas sobreviven. Evidentemente, serán ejecutadas por Hitler y su círculo interno y llevarán al mundo al borde de la destrucción. El círculo del mal de Hitler todavía no ha llegado a su fin.